Buenos días. Hoy un día para darle gracias al Señor de la vida. Hoy un día para vivir plenamente y siempre llenos de esa confianza en el Dios que es la vida. Pero para tener esa confianza necesitamos sin duda alguna conocer la palabra de Dios, escucharla, leerla, escudriñarla. Pues vamos hoy a escuchar la palabra de Dios para seguir creciendo en esa confianza en el Dios que es nuestro Padre, en ese Dios amoroso que nos invita a ser cada día mejor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y lo de su partido, que eran los saduceos, lleno de ira contra los apóstoles, lo mandaron a prender y lo metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, lo sacó de ahí y le dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con lo de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los presos. Al llegar la guardia a la cárcel, no lo hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y le dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendiciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltará de gozo, de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y lo libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y lo protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Jesús en el Evangelio de este día nos debe llevar a nosotros a pensar ese amor que nos tiene Dios a nosotros. ¿Quién somos nosotros para que Dios se preocupe tanto por nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los hombres para que nuestro Dios se preocupe por ellos?
quiénes somos, porque nuestras oraciones no enriquecen a Dios. Si oramos, no enriquecemos a Dios. Si no oramos, tampoco. Nosotros, pues, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada para que Dios sea cada día más Dios o menos. ¿Por qué Dios se preocupa por nosotros? Una gran pregunta. ¿Por qué Dios se preocupa tanto por nosotros y nosotros no nos preocupamos por Él? Sí, parece una utopía. Y nos dice hoy Jesús, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Tanto amó Dios Padre al mundo que entregó a su Hijo único, a su amado, entregó a Jesús para que por medio de Él nos podamos salvar nosotros. Y el Hijo muy amado, Jesús, pues aceptó la historia de la salvación del Padre para que nosotros entráramos en esa vida eterna. Y el Padre se preocupa por nosotros. El Hijo dio la vida por nosotros. Dice Jesús en el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y el Hijo único de Dios nos amó tanto a nosotros que entregó su vida en la cruz. Y nosotros, ¿qué hacemos? Si el Dios nos ama tanto a nosotros, nosotros que simplemente somos criaturas, nosotros que no tenemos poder absolutamente de nada, porque no tenemos el poder de decirle a nuestro pelo negro que se convierta en blanco, o nuestro pelo blanco que se convierta en negro, no podemos decir quiero crecer tanto o quiero medir tanto, quiero hacer esto. No tenemos ese poder. No podemos decir yo quiero vivir hasta tal edad o quiero vivir. No podemos, no tenemos absolutamente ningún poder para nada. Y a pesar de que no tenemos ningún poder absolutamente para nada, nuestro Padre nos mira con ternura, nos ama y espera mucho de nosotros. Y nuestro Padre nos ha dado mucho, entregó a su Hijo por nosotros. Y todo lo que tenemos, que podemos ver, el cielo, la luna, el sol, las estrellas, la naturaleza, es un regalo de Dios para nosotros. Y Dios nos sigue dando cada día regalos a nosotros. Y nosotros, ¿qué le damos a nuestro Padre Dios? ¿Qué le estamos dando a nuestro hermano Jesucristo? El Padre que amó tanto al mundo, el Hijo que dio la vida por el mundo, ¿qué estamos dando nosotros por ellos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer seriamente, porque el Dios que no necesita nada, absolutamente nada de nosotros, nos ama, y nos dice San Agustín que nos ama a cada uno de tal manera como si no hubiese nada más que amar en esta vida. Así nos ama el Señor, así nos ama, y nosotros pues nos cerramos a no escuchar su mensaje. Nosotros nos cerramos y no aceptamos su amor muchas veces. Nosotros nos cerramos y no escuchamos la llamada que nos hace el Señor para que cuando llegue el momento vivamos con Él en la vida eterna. Nosotros nos cerramos y no le queremos ser obediente al Dios amoroso, al Dios de la vida, porque queremos hacer nuestros caprichos y vivir a nuestra manera, y no queremos vivir a la manera de Dios, a la manera como Dios nos enseñó para ser felices, a la manera como Dios nos enseñó para llegar al cielo, a la manera como Dios nos enseñó por medio de su Hijo Jesús, para que nosotros estemos siempre en el camino, para que nosotros vivamos siempre esa vida como buenos hijos de Dios, como buenos cristianos. Pero para eso también debemos tener esa actitud, la actitud de amar a nuestro Dios. Así como nos dice hoy Jesús, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él, para que todo el que vea a Jesús como el Salvador, el Mesías, para que todo el que vea a Jesús como la fuente de agua viva, para todos los que veamos a Jesús como el único sentido, el único significado de nuestra vida, pues no perdamos la vida eterna, sino todo lo contrario, que tengamos vida y vida en abundancia, para que cuando Dios nos llame a la casa del Padre, pues tengamos la dicha de estar con Él, de vivir con Él y de estar ahí con Él
eternamente. Aquí vivimos un tiempo, pero en la eternidad, junto con nuestro Padre Dios, seremos felices para siempre. En esa casa, donde nos dice San Pablo, en esa casa que Dios ha hecho, que no es hecha por manos de hombre, sino es hecha por la mano de Dios. Ese cielo, que para nosotros es un misterio, pero nos dice Jesús, allí está la felicidad. San Pablo, ni ojo han visto, ni oído escuchado lo que Dios tiene preparado para los hombres. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que amar a Dios. Y nos debemos preguntar, ¿cómo está nuestra respuesta de ese amor para con Dios? Si Jesús fue claro en el Evangelio y nos dice, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, tanto amó el Hijo al mundo, y nosotros estamos amando a Dios. ¿Qué estamos haciendo por Dios? ¿De qué manera estamos viviendo por amor a Dios? ¿De qué manera estamos ayudando a nuestro prójimo por amor a Dios? ¿Qué estamos haciendo por amor a Dios? Que podamos decir ustedes y yo, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor a aquel que me amó primero. Nuestro amor siempre será muy pequeño, casi insignificante, si lo comparamos con el amor que Dios nos tiene a nosotros. Pues hermanos, preguntémonos, ¿de qué manera le estoy respondiendo yo a Dios con el amor hasta el día de hoy? ¿De qué manera le estoy respondiendo a Dios con ese amor que tanto Él nos ama? ¿De qué manera le estoy respondiendo? Y verán que muchos de nosotros vamos a sentir vergüenza cuando nos damos cuenta que nuestro amor para con Dios es casi nada, es insignificante. Y cuando nos damos cuenta de eso, pues debemos cambiar. Hoy es el momento del cambio. Hoy es el momento para decir no. Tengo que amar a Dios de la manera como Jesús nos invita a que lo amemos, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida. Vamos a finalizar y nos vamos a colocar en manos de nuestra Madre. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre